El capítulo 3, ¿cierto? Contiene uno de los versículos conocidos, ¿cierto? Por todos. Em, Recuerdo que hay una película, no sé si usted la ha visto, hermano, y que un día me percaté. Se llama Niñera Prueba de Balas. Una película secular, mundana. ¿La han visto? Y yo creo que a lo mejor no se ha percatado. Pero hay una escena cuando el protagonista está peleando con el profesor allí, lo desafió a pelear. Y entonces se empiezan a correr la voz que se juntaran todos en el gimnasio porque había una pelea. Y de verdad, si usted ve, la busca y ve, llega a esa parte, hay una niña con un papel, dice Juan 3:16, en la galería. De todas las personas que estaban viendo la pelea y todo eso, hay una niña con... un día me percaté, y en otra vez que vi, porque esa escena es como bien, y sale de repente en las redes solamente, ese tramo, y hay una mujer, una joven, un letrerito, Juan 3:16, dice atrás. Eh, el capítulo 103 contiene esa gran declaración, hermosa declaración, mal interpretada, mal usada muchas veces, pero cuando empezamos a entender nos damos cuenta, ¿cierto?, del amor del Señor, del verdadero amor del Señor y cómo usted y yo hemos sido, ¿cierto?, bendecidos con esa misericordia, con esa manera en que Dios amó, ¿cierto?, en medio de tanto pecado y de tanta maldad, que Dios amó a un pueblo, escogió un pueblo para sí. Tenemos, ¿cierto?, el episodio de Jesús, ¿cierto?, y Nicodemo dentro de este capítulo también, que nos habla de aquel hombre que debía conocer la verdad, que debía, un erudito del Sanedrín, una persona muy importante y que debía entender, pero no tenía idea que era nacer de nuevo. No tenía ni idea de un hecho tan relevante para la vida de cualquier cristiano que es nacer de nuevo. Jesús le dice, pero ¿cómo tú siendo maestro no sabes? Y allí, cierto, ese título importante en el Sanedrín, ¡pum!, al suelo. Pero sin embargo Jesús no lo hace con enojo, con rabia, no, al contrario. Porque vemos luego, ¿cierto? Más adelante, cuando lleguemos a, a la crucifixión de Jesús, su muerte, y luego, ¿quién pide el cuerpo? Tenemos allí a Nicodemo pidiendo el cuerpo de Jesús. Él creyó en Cristo, realmente entendió que era nacer de nuevo, no era volver a la matriz de su madre, sino era que ahora tenía que haber un nuevo nacimiento en el Espíritu, la regeneración. Tenemos ese episodio, ¿cierto? Y que se contrasta luego con el que verán, luego ya en el capítulo 4 de la mujer samaritana. Por un lado, un hombre importante que no entendía la palabra, no entendía la verdad, y luego vamos a tener un episodio de una mujer media abandonada, ¿cierto? Sencilla, ¿cierto? Que tampoco entendía, pero ambos necesitaban lo mismo, que era un encuentro real con Jesucristo, con el Salvador. Ambos necesitaban reconocer su pecado y creer en Cristo como su Salvador. Y dentro de ambos ciertos eventos que tenemos de Jesucristo hablando con personas comunes, ¿cierto? Tenemos esa manifestación de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese era el objetivo. Dios no se deleita en condenar al hombre, no hay deleite en eso, no hay deleite en Dios, en su ira, no hay deleite, ¿cierto?, en castigar al hombre. En Ezequiel, no recuerdo bien, dice, porque no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de su mal camino y se vuelva a Jehová. Ese es el deseo, ese es el anhelo, no hay en la palabra manifestación de que Dios se deleitan, que los hombres se vayan al infierno, de ninguna manera. Y no envió Dios a su Hijo Jesucristo a eso, sino que fueran salvos por él. La muerte en la cruz trajo salvación a los hombres perdidos, como éramos usted y yo. Pero sin embargo dice que el que no cree en él, el que no cree en todo esto, ¿cierto?, dice que ya ha sido condenado.
ya ha sido condenado, un hecho, ¿cierto? Que es declarado, ¿cierto? Por su lenguaje y su vocabulario, algo que ya ha sucedido. No habla de un futuro, no habla de una decisión en el tiempo. Y es lo mismo con los salvos, con los que han creído. Dice que aquel que cree, ¿cierto?, tenga vida eterna, no tendrá vida eterna. No es una opción, no es en el tiempo, no es más adelante, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Es en el momento preciso. Y por otro lado, los que no han creído, ¿cierto?, ya han sido condenados. ¿Y cuál es la condenación? Dice en el versículo 19 de este mismo capítulo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es así, y hasta el día de hoy es la verdad, y es lo que sucede, que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y en aquel tiempo, imagínense, nosotros estamos 2000 y algo años posterior a este evento de Jesucristo, el mismo Dios encarnado caminando en medio de los hombres. Todos diríamos, y creo que siempre un análisis cada uno de nosotros hemos hecho, pero ¿cómo? Cuando lo estaban crucificando, por ejemplo, típico, no, yo hubiera gritado que no lo crucificaran. Pero ¿cómo si estando ahí, cómo no creen en él si está ahí, lo tocan, lo palpan? No, no creyeron en él. No creyeron en él. Viendo, contemplando, comiendo esos panes que fueron multiplicados milagrosamente, comiendo los peces que fueron multiplicados milagrosamente, viendo a ciegos ver, viendo a mudos hablar, viendo a paralíticos caminar. No creyeron en el mensaje de Jesucristo, porque no les nació el sol de justicia, porque no fueron alumbrados sus ojos. En Hechos hay un pasaje que dice que Lidia, esta vendedora de púrpura, estaba atenta y dice que fue abierto su corazón para que entendiese. Fue abierto su corazón. Si Dios no un día hubiera alumbrado nuestros ojos, nosotros no venimos a Él. No venimos. Porque un muerto no tiene decisiones. No tiene decisiones. No es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Entonces Juan, el discípulo, ¿cierto? El apóstol Juan, ¿cierto? El propósito, no olvidemos siempre el propósito del libro de Juan. Es cierto que todas estas cosas se escribieron, ¿para qué? Para que creamos que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ese es el propósito, un propósito que Él trata a través de su exposición de manifestar. Por eso Juan tiene una riqueza tremenda evangelística, tiene una riqueza tremenda para mostrar a Jesucristo, mostrar a aquel que el Antiguo Testamento desde Génesis completamente todo habló de Él, que había de venir, aquel cierto que por sombras lo veían, pero ojo, que aún por sombras lo veían, pero vemos hombres con una fe inmutable en el Antiguo Testamento. Vemos a hombres con una convicción en sus vidas de que el problema del pecado sería solucionado, creían en aquel que había de venir. Creían en aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Creían en aquel que sería el que rescataría a su pueblo. Profundas convicciones. ¿Por qué? Porque recibieron el testimonio de la palabra, recibieron el mensaje. Porque Dios mismo se revelaba a ellos en el Antiguo Testamento. Si no, ¿cómo podemos explicar que los amigos de Daniel, cuando iban a ser llevados al horno de fuego, dijeran, oh rey, Dios nos puede rescatar de eso, de tu mano? No nos vamos a arrodillar y no es necesario que te digamos de esto, no nos vamos a arrodillar. Y Dios nos puede rescatar del horno de fuego. Y es necesario que lo sepas, rey. Pero si no nos rescata, nos vamos a enojar con Dios. No, si no nos rescata, ahí sí vamos a tener una conversación con él. Si no nos rescata, no importa. No importa. ¿Por qué? ¿Y por qué dirá usted? ¿Qué sabían ellos? Bueno, la revelación entre sombras, podemos decir, que ellos tenían era suficiente para que ellos creyeran que el fuego de un horno no iba a acabar con sus almas. Imagínense, hermanos. ¿Por qué era eso? Nosotros ahora vemos con mayor claridad, con una mayor claridad,
Pero sin embargo no vemos hombres de fe en estos tiempos como los que habían allá. Entonces el testimonio de Jesucristo era muy importante y fue tan relevante. Juan escribe todo este libro hablando de ese testimonio, hablando de la verdad, y Jesucristo, él mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces toma ahora, y versículos antes de los que hemos leído, ¿cierto? Habla respecto del testimonio de que Juan el Bautista habla respecto, ¿cierto?, de Jesús. ¿Por qué? Porque se estaba dando una situación de que los discípulos de Juan el Bautista llegaron donde él y le dijeron que los hombres estaban siguiendo más a Jesús, que los discípulos de Juan el Bautista ahora se estaban yendo donde Jesús. Entonces ellos le decían, ¿y qué está sucediendo? Y Juan el Bautista, en una manifestación de humildad, de sencillez, de entender su propósito, de entender el por qué estaba allí, de entender cuál era su misión, que fue muy breve, fue muy corta, que le costó, ¿cierto? Y llegó al punto de perder la vida siendo decapitado. Pero él entendió cuál era su lugar y que él no era ni siquiera digno de atar el calzado del pie de aquel del cual él hablaba, del cual él fue enviado para hablar. Yo no soy la luz, yo vengo a hablar de la luz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, del que había de venir. Él entendía ese propósito. Y es glorioso cómo desde el vientre de su madre fue impactado con la presencia de su Salvador. Es un milagro, no sabemos cómo. Pero María va, visita a Elizabeth, ambos en el vientre, Jesús, Juan, y salta cuando escucha hablar a María. Salta. ¿Qué pasó? Bueno, el Salvador de él también estaba allí. Ahora, no podemos explicar más cosas, no podemos agregar, pero algo pasó allí que ese bebé sintió. Estaba su Salvador allí también. Y él tenía una labor ahora, que el mismo Jesús lo dice. No ha nacido de mujer, de vientre de mujer, otro profeta más grande que Juan el Bautista. Eso mismo dice eso de él. Su labor fue pequeñísima. Dentro de las más hermosas que vemos, a Jesús con toda humildad presentándose delante de Juan para ser bautizado. Y allí Dios se glorifica y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Juan el Bautista termina, ¿cierto?, lo que le dice a sus discípulos, no, si yo venía a hablar de él, ahora él ya está aquí, no es necesario más, yo ya no, porque él está aquí, síganlo a él. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Porque había mucha confusión, la gente decía, ¿y quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Quién eres el Mesías que ha de venir? Entonces Juan le dice, no, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo vine a hablar de él antes que viniera, a preparar el camino para él. Por lo tanto, ahora él ya está aquí. Escúchenla a él, síganla a él. Él tiene la verdad. Entonces yo menguo. Ahora yo quedo atrás. Él es. Cuánta sencillez y humildad en este hombre. ¿Por qué? Porque su maestro ya estaba allí. Y en esto también hay algo súper importante que debemos considerar. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas formas a los hombres en otro tiempo, ahora en este último tiempo nos habla por su Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, Juan dice, y creo que abarca todo, ahora ya todos callamos. Ahora todos los profetas ya silencio. ¿Por qué? Porque Jeremías, porque Isaías, porque Daniel, porque Joel, porque Amós, porque Jonás, porque Ageo, porque todos ellos hablaban de él. Entonces ya él está aquí, ahora nosotros callamos. Se acaban. Todo era luz de él. Cuando nosotros vemos las profecías, todas hablaban, anunciaban a aquel que había de venir. Isaías, ¿cierto?
con un lenguaje que impacta. Tantos años antes de la muerte, dice él, molido por nuestros pecados, por sus llagas fuimos nosotros curados. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y así vemos, ¿cierto?, las profecías en el Antiguo Testamento que apuntaban a él, que lo miraban a él. Por lo tanto, ahora Juan dice, terminamos nosotros. Porque ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo, ahora hablará. Se acaba nuestra tarea. Fue hecha. Por eso que nosotros, ¿cierto?, no creemos en revelaciones nuevas, ni vemos manifestaciones proféticas posteriores a esto. ¿Por qué? Porque todo hablaba de Jesús, y ahora Jesús estaba, y lo que él, ¿cierto?, ahora venía a él directamente a entregar las palabras de su Padre. Y Hebreo, ¿cierto?, lo relata así. Ahora ya, en estos últimos tiempos, nos habla por su Hijo Jesucristo. Entonces el testimonio de Jesús era importantísimo, vital y trascendental para toda la creación, para todos los hombres. Y por eso Juan dice, no, ya está bueno yo, es necesario que ahora yo mengüe para que él crezca. Y él se gozaba porque el esposo había llegado. Él se gozaba porque el esposo de la iglesia había llegado. Entonces, el texto que leemos el día de hoy nos habla de argumentos, nos muestra de por qué era importante el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. La palabra, cierto, nos dice en Colosenses que agradó a Dios que en él, en Cristo, habitara toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Y que a través de Cristo fueron todas las cosas hechas y subsisten en Jesucristo. Todos de Él, por Él y para Él. Todas las cosas en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora el que hablaba tenía toda autoridad. No como Juan. Como el mismo cierto Juan el Bautista. La autoridad ahora de Jesucristo es una autoridad que luego, cierto, vemos que era una autoridad completa. Toda la gracia de Dios, toda la divinidad completa en Jesucristo. Y Él venía, cierto, del cielo, enviado del cielo. Él era la luz que había de venir. Él era esa luz que había de venir para alumbrar a los hombres que estaban en tinieblas. Jesucristo era de aquel que todos en el Antiguo Testamento hablaron. Jesucristo era aquel que solucionaría nuestro gran problema de la maldad y del pecado. Y Él estaba allí en medio de la tierra, en medio del pueblo. Todas las cosas son de Él, por Él, para Él, subsisten en Él, dirige todas las cosas, se glorifica a través de las cosas. Ya era distinto. Juan, los profetas y todos los que habían antes, cierto, tenían una revelación que en cierto sentido tenía limitaciones. Tenía limitaciones. Pero sin embargo ahora la gracia de Dios se derramó completa en Jesucristo, a quien se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, el testimonio propio del mismo Jesús sobre él era más válido que cualquier otra cosa que los hombres dijeran sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el que es terrenal, cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y ese es Jesucristo. ¿Y qué hablaba Jesucristo? ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? ¿Un mensaje propio, particular? No. Y vemos nuevamente la humildad, la sencillez del mismo Dios encarnado, diciendo, yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que mi Padre me ha encomendado. Las cosas que Él me ha encomendado, esas son las que yo hago. En los negocios, Él decía cuando era joven aún, cierto, estaba en el templo, en los negocios de mi Padre es donde me conviene estar. Una humildad, un sometimiento al Padre. Él decía y siempre lo repetía, porque no es lo que yo diga. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Porque Él y el Padre uno uno son. Y Él vio y oyó, y Él contempló, porque Él estuvo desde la eternidad. Él estaba en la creación.
Él estaba allí presente. Él fue parte de todas las cosas. Por lo tanto, ahora todo lo que Él decía tenía certeza y autoridad dada del cielo. En Mateo capítulo 28, cuando Él se despide de sus discípulos para ser levantado al cielo, Él que les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay nada que esté sobre el cielo o sobre la tierra que no se sujete al Señor Jesús. Es por eso que los demonios temblaban. Temblaban sin decir Jesús ninguna palabra. ¿Por qué nos vienes a atormentar? Temblaban. Jesús se acercaba a los enfermos y eran sanos solamente por la presencia de Él. Porque tenía toda autoridad. Y Él hablaba lo que vio y oyó. Y no lo que vio y oyó aquí en la tierra, sino lo que vio y oyó allá en la eternidad junto a su Padre. Y era el testimonio que Él traía. Pero dice: y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Es una exageración del texto. ¿Por qué? Porque después vemos, ¿cierto?, que gente creyó, muchos creyeron en Él como el Salvador. Pero sin embargo, al estar en lo que les mencionaba, Jesucristo mismo caminando con ellos, Jesucristo mismo hablando, Jesucristo mismo dando testimonio a través de milagros tremendos, Jesucristo mismo citando la palabra, citando las Escrituras, citando las profecías también, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Él dando testimonio de todo esto, y la gente no creía. Y la gente se seguía preguntando: ¿pero eres tú el que había de venir? ¿Pero eres tú? Y por otro lado, otros más duros de corazón y más perversos decían: no, este hombre está hablando en nombre del diablo. Este hombre tiene demonio en él. La gente a ese nivel, ¿cierto?, de no creer, a ese nivel, ¿cierto?, de dureza en su corazón. Entonces uno se pregunta: y en este tiempo, sin duda que cuesta más, pero el poder del Evangelio sigue siendo el mismo. En diferentes tiempos se manifestó con diferentes señales y prodigios, por un propósito puntual, temporal, pero el poder del Evangelio sigue siendo el mismo. El Espíritu Santo es el que sigue convirtiendo a los hombres y trayendo al arrepentimiento. Y no hay otra manera. Y no existe otra manera, sino es a través del conocimiento de Cristo, a través de reconocer que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso nuestro pastor siempre pregunta, cuando alguien va a las aguas del bautismo: hermano, ¿tú crees que Cristo es Hijo de Dios? Sí, repetimos, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa declaración tiene consigo muchas cosas. Y en el texto nos dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba lo que el Padre ya había dicho. Por lo tanto, quien creía en Cristo, en su testimonio, en sus declaraciones, estaba diciendo: sí, lo que Dios dijo es real. Lo que Dios, y que leemos en los pergaminos que teníamos y en las escrituras que teníamos, es real entonces, porque Jesús acá está dando testimonio de estas cosas. Por eso le dice, ¿cierto?, ¿creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Pero aún los discípulos tenían dudas respecto a esto. Aún los discípulos tenían muchas preguntas en su mente respecto a esto. Pero sin embargo, ¿cierto?, vemos de que la misericordia de Dios se manifestaba a través, ¿cierto?, de los discípulos, por ejemplo. ¿Para qué? Para llegar hasta el final con Jesucristo. Es por eso que la palabra también, y luego cuando culmina este texto, nos da, ¿cierto?, una sentencia que es terrible. ¿Y por qué de la gravedad de esa sentencia? Porque ellos tuvieron al mismo dador de la vida, tuvieron al mismo Jesucristo encarnado, caminando en medio de ellos, y no creyeron. Y no creyeron. Jesucristo habló las palabras que su Padre le dijo que hablara. Jesucristo, cierto, entregó el mensaje que él mismo vio y oyó en el cielo. Pero sin embargo los hombres siguieron perdidos,
en la dureza de su corazón, siguieron perdidos en la tiniebla, en la oscuridad de sus ojos, y no creyeron en Jesucristo. Muchas veces, y es por eso que uno dice, pero ¿cómo gente todavía cree que cada uno puede decidir si creo o si no creo, si Judas estuvo con él? Judas caminó con él, vio los mismos milagros que vio Pedro y los demás discípulos, experimentó, aprendió las mismas lecciones, estuvo en los mismos sermones de Jesús, oyó las mismas palabras, degustó el mismo cierto mensaje y no creyó. Pero aún así en este tiempo gente dice que se puede salvar un día y el otro día perderse, pero después volverse a salvar. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y no es de soberbia ni nada, sino al contrario, es que Jesucristo nos salvó si no estábamos perdidos. Si no estábamos perdidos. El que recibe este testimonio, el que cree las palabras de Jesús, el que escucha este mensaje, atestigua que Dios es veraz, que lo que Dios dijo es real, de lo que Él, cierto, afirmó respecto a su Hijo, cierto, es real. Que iba a derrotar a la serpiente, que iba a solucionar el problema del pecado. Porque la salvación, dijo Jonás, estando ahí en el vientre del pez, la salvación es del Señor. Pero los hombres, igual que en aquel tiempo y en este tiempo y los que vendrán hasta la venida de nuestro Salvador, seguirán perdidos, seguirán, cierto, entre un pensamiento y otro, mientras no sean alumbrados, cierto, con el mensaje del Evangelio, mientras el Espíritu Santo, cierto, no obra en el corazón de ellos. El crecimiento lo da el Señor. Usted y yo estamos llamados también a esto mismo, a dar testimonio de esto. Los apóstoles decían, lo que hemos visto y oído, estas cosas hablamos. No lo que sentimos, no lo que lo que vimos y oímos, lo oímos de manera racional. Esto mismo transmitimos ahora. ¿Para qué? Para que el hombre crea el testimonio, para que el hombre crea, cierto, en Jesucristo como su Salvador. El día del juicio no habrá excusa para ninguno, no habrá excusa para nadie. Y será un día de lloro y de lamento. Pero sin embargo tuvieron todos oportunidad de conocer al Salvador. Porque el que Dios envió, Jesucristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús era completamente Dios. Por lo tanto, en él habitaba toda la plenitud de la gracia de Dios. Todo el conocimiento, la sabiduría, todas las cosas habitaban completas en Jesucristo. No faltaba en Él. Por eso que en Él no se encuentra, no se halla engaño. Por eso es que en Él, cierto, no hay errores ni contradicciones. Y bienaventurado el hombre que no halle en Él tropiezo. Bienaventurado el hombre que no haya en Cristo tropiezo. Al contrario. Bienaventurado el hombre que haya en él fuente de vida y de salvación. Porque para muchos Jesucristo es tropiezo. Pero dice que aquí es cierto, Jesucristo, que para muchos fue tropiezo, vino a ser cierto ahora la piedra angular. Bienaventurado el hombre que no haya tropiezo en mí, dice Jesucristo. No hay otra manera de que los hombres vengan a Él. No existe otra manera sino a traer el testimonio propio de la palabra del Señor expuesto a las criaturas, a los hombres. No existe otra manera, no existe otra forma, si no es por la predicación gloriosa del Evangelio. Porque cada vez que hablamos de Jesucristo, porque toda la palabra, todo el mensaje converge a Jesucristo. Y cada vez que hablamos de Él, obviamente y sin duda que llegamos a la obra gloriosa de la cruz, llegamos a ese Jesucristo que vino, se hizo hombre, caminó entre los hombres, no pecó, no falló, no cometió error. ¿Para qué? Para presentarse como un cordero sin mancha, como en el Antiguo Testamento se veía, como en el Antiguo Testamento había sombra, cuando iban, sacrificaban, ¿cierto? Hay un cordero para el perdón, ¿cierto? Temporal de los pecados, ¿cierto? Del pueblo. Pero que pasaban de un día a otro ya y volvían a pecar y volvían la carga del enojo de Dios sobre ellos. Pero ahora la solución a eso,
hacia dónde apuntaban todos esos sacrificios eran a Jesucristo, el verdadero sacrificio, ese sacrificio del cual Dios dijo y se agradó de ese sacrificio. Se agradó de ese sacrificio. En el Antiguo Testamento ya era show ya los sacrificios. En Miqueas nos dice, ¿se agradará el Señor de miles de animales muertos ya? No. Porque el pueblo creía, no, pero si matamos un corderito nomás y al otro lado, y después seguimos, todo bien. Jesucristo era el que había de venir. Él era, y su sangre era eficaz, suficiente, para que usted, yo y miles y millones de hombres más, un día nos presentemos delante de Él todos juntos y la oremos por la eternidad. Por eso que el testimonio de Jesucristo es vital, importante, porque Él es la verdad. Porque Él es la verdad, su mensaje es verdad. La verdad no es algo cierto subjetivo en este caso. La verdad es absoluta. El mensaje de Jesucristo es verdad. Y Él hablaba lo que el Padre decía. No sé si ustedes han visto una imagen que a veces en grupos de páginas cristianas aparece el enlace entre el Antiguo y Nuevo Testamento como tipo arcoíris. Es tremendo. Es tremendo. Todo converge, todo está unido. Todo, no hay imperfecciones, hermoso. Esa relación que hay de toda la palabra respecto a nuestro gran y maravilloso Salvador. Dios entregó todas las cosas a su Hijo Jesucristo y todas las cosas están en sus manos. Y dice que Él nos ama a través de Cristo. El amor del Padre a su iglesia es a través de Cristo. Hermanos, si sin Cristo se acaba todo, no hay nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo, sin ese hombre que sube a la cruz allí y muere por nosotros, no hay vida eterna. Todo se termina. Es por eso que la relación del hombre y Dios es en Cristo. Estad en Cristo. Es necesario que estemos en Cristo, nos repite la palabra muchas veces. Anclados en Cristo, firmes en Cristo, tomados de Cristo. Porque Él es nuestra arca. Él es nuestra arca. En Él estamos seguros. Miradlo a Él. Cuando Moisés levanta la serpiente, ¿qué estaba mostrando? Mírenlo a Él, a Cristo. Y sed salvos todos los términos de la tierra. Y eso es lo que Juan el Bautista dice. No, yo ya se acabó mi parte. Yo ya doy un paso al costado. Mírenlo a Él. Él es el que va a morir en la cruz. Yo hablaba de Él. Aquí está. Deleítense en sus palabras ahora. No me sigan a mí, síganlo a Él. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la luz que había de venir. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las entregó en su mano. Todas las cosas están en la mano de Jesucristo. Todo. Por eso que en Jesucristo nosotros tenemos el abogado perfecto. En Él nuestra causa está segura. Nuestra causa en Él está segura. Y no pierde. Fuimos hechos perfectos en Él, una vez y para siempre, nos dice la palabra del Señor. En Él, cierto, somos hechos perfectos. En Él fuimos santificados. Con Él, dice Pablo, resucitamos juntamente. Con Él, cierto, estamos seguros. Con Él tenemos nueva vida. Pero también con Él tenemos padecimientos y aflicciones. El testimonio de Jesús es clave en esta historia de la creación y de la salvación. El testimonio de Jesús consuma todas las cosas. Luego los apóstoles, ¿qué hacen? Después de que Jesús ascienda al cielo, lo que hemos visto y oído. ¿De quién? De Jesucristo. Eso hablamos. Ya no hay más profetas. Ya no hay más apóstoles. Ahora solamente hay hombres. Transmiten la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude en esto. Y termina, ¿cierto? El capítulo y termina esta parte con algo que le da relevancia a esto, que le da importancia al testimonio de Jesucristo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
No tendrá, no en el tiempo, no mañana, no más adelante, no. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios está también sobre él. ¿Por qué? Una parábola del dueño de la viña. Un hombre dice que encontró una viña, la deja a cargo de unos hombres y luego envía a buscar. ¿Y qué hace? Golpean a uno, mataron a otro. Y después nuevamente, y después dice, no, voy a enviar a mi hijo. De mi hijo van a tener respeto, de mi hijo. Lo mataron también. Y es lo mismo que nos está hablando de Jesús. Nos habla de Jesús. Y es lo mismo. Los hombres, Jesús estuvo acá, caminó como mi hermano está sentado ahí como mi hermana, Él estuvo aquí entre los hombres. Él tomó a un hombre paralítico, ven, levántate, un hombre que estuvo toda su vida paralítico. Un hombre ciego tomó, untó sus manos con un barro, le puso en los ojos y vio una persona ciega que había testimonio de que era ciega. Vio a la gente que tenía cierta necesidad, cierto, multiplicó y no una vez, dos veces, multiplicó alimentos para que comieran. Caminó sobre el mar, hizo uno y otro milagro. Vio Lázaro, estaba muerto, 4 días allí ya muerto. Y le dice, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Ese Jesucristo estuvo en medio de ellos y los hombres no creyeron. Es por eso que no hay perdón del cielo para hombres tales que rehusaron creer en el mismo Dios encarnado que caminó entre ellos, que les anunció el mensaje de verdad, que un día estaba sentado en el monte y le habla a todos fuertemente, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados. Le entrega ese hermoso sermón. Bienaventurados todos aquellos. Y lo escucharon y estuvieron allí y no atendieron a la voz del Señor y no creyeron en Jesucristo. Por eso que dice que el que no cree no verá la vida y la ira de Dios ya está sobre él. ¿Por qué? Porque el número de escogidos, los que han de ser salvos, no es algo cierto que Dios está decidiendo todos los días. Dios ya lo estableció en la eternidad. Según en Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro buen consejo de su voluntad, sin ningún otro mérito que haya en usted ni haya en mí. Nada, absolutamente nada. Pero la promesa es que el que cree en Él tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Si no has creído, joven, señorita, hermano, no sé, si no has creído en Cristo, si no has creído en aquel que un día vino, caminó entre los hombres, subió a la cruz y con su sangre nuestros pecados fueron perdonados, porque alguien debía morir. Ese alguien era tú, era yo, teníamos que morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús se encarnó y dice que no tuvo, cierto, en consideración ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda esa gloria para venir acá y caminar, para mostrarnos el camino, para alumbrar nuestra senda. Y es necesario que tú creas en Él. Es necesario que confiesen de que Jesucristo es tu Salvador. Si tú crees en Cristo como tu Salvador, tienes vida eterna. Y tus pecados son perdonados. Pero si no crees en Cristo, el infierno también está preparado para todos aquellos. Cree en Cristo. Y uno dice, es como si, pongámoslo en un poco en lenguaje a lo mejor más humano, más terrenal. Mira, tienes 100 millones de dólares aquí para ti. Cree en esto. Si no crees, no tienes nada. Yo te digo, si tú crees en Cristo, tienes vida eterna, pero si no crees en Cristo, ¿te vas a perder eternamente en el infierno? Aún así la gente no cree. Entonces cuando llegamos a este punto siempre en el Evangelio, no nos queda más que dar gracias al Señor.
que dar gracias a Él, que tuvo misericordia de usted y de mí, cuando no lo merecíamos. Por lo tanto, todo lo que tenemos de esta tierra hasta su venida es gracia y misericordia de Él, de manera inmerecida. Jesucristo vino, habló la verdad, expuso la verdad con sabiduría, con gracia, que los hombres quedaban asombrados. Este habla como quien tiene autoridad, porque tenía la autoridad, porque él hablaba y no se equivocaba como uno lo hace. Imagínense, él no cometía errores, ningún error en su vocabulario. No tenía él nada de qué decir. Espera, creo que me equivoqué, vuelvo atrás un poquitito. No. Era consecuente, elocuente, había gracia en él, no fallaba en su lenguaje, no se contradecía en algo que dijo antes, después lo hizo distinto, nada como tal, absolutamente nada. No había palabra de engaño ni de error en su boca y la gente no creyó. No creyó, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Siempre ha sido así, hermanos. Esto debe en nuestro corazón quebrantar nuestro corazón por aquellos que se pierden. Alentarnos a predicar más el mensaje del Evangelio, llevar el testimonio de Jesucristo con fidelidad, pero tampoco no podemos caer en cambiar ese testimonio por algo más bonito, algo más atrayente, algo más atractivo, porque ¿cómo no van a creer? ¿Cómo no los vamos a poder traer a la iglesia? No, hermanos, si no es por el Evangelio, nadie. Si no es por el mensaje del Evangelio, hermanos, la iglesia se termina transformando en una junta de vecinos. No, quienes vienen acá es porque han creído en Cristo como su Salvador. Y ese es el mensaje que se les predica, que se les enseña, que se les muestra. El testimonio mismo de Jesucristo en su palabra. Y no existe otra verdad. Hebreos, como le decía, lo dice muy claramente. En otro tiempo habló por profetas. Habló de una manera, de otra manera, sí, pero ahora ya nos habla por su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos aquí, en la Santa Biblia, tenemos esa verdad. Y nos hace bien cada día atender a ella, llenarnos de ella, deleitarnos en ella. Y como decíamos, ¿cierto? La alabanza, gustad y ved. Qué bueno es Dios. Y eso lo vemos por su palabra. Qué bueno es Dios. Cuando vemos la historia de salvación, cuando vemos el testimonio de Jesús, el testimonio que el Antiguo Testamento daba de Él, la consumación luego en su nacimiento, en su crecimiento, en su desarrollo, hasta su muerte, vemos, ¿cierto?, una obra gloriosa de Dios y de pura misericordia. Él amó a su esposa cuando su esposa no lo amaba a Él. Jesús amó y se entregó por su esposa y su esposa no lo amaba a Él. Que eso nos ayuda, amados hermanos. Su esposa no lo amaba. Qué maravilloso es Jesús. Y Él nos enseña a nosotros como esposos a tener el mismo amor. Y será un amor incondicional, que no necesita nada a cambio. Y es así como lo vemos en el ejemplo de Jesucristo. Lo condenaron. En su muerte, ¿quién estaba allí? Las mujeres. Sus discípulos escondidos allá. Pero aún así les amó. Aún así les amó. Qué maravilloso nuestro Dios, hermanos. Oremos.